hay muchos riesgos en el horizonte, pero tampoco se puede decir que el pesimismo sea extremo, como si los inversores creyesen que esta crisis no va a ser para tanto. No sé yo si opinará lo mismo Juan Ramón Caridad, director del máster MFIA. Hola Juan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Encantado, un placer. Esta pata le falta, a esta mesa, perdón, no a esta pata, a esta mesa le falta una pata. Estamos esperando a que se incorpore también Jacobo Blanquer de Tresis. Enseguida le vamos a saludar. Bueno, tiene que ser apasionante ahora mismo dirigir además de gestionar carteras, tiene que ser, no sé si apasionante tampoco es la palabra, pero bueno, ahora mismo ser profesor dentro de un máster también, la verdad es que los alumnos estarán con las orejas, ¿no? Sí. Así abiertas de par en par, porque tenemos una crisis energética sobre la mesa. Bueno, todo el follón con Evergrande, Fantasía y compañía, todas las inmobiliarias chinas. Los chavales, que ya no serán tan chavales, estarán haciendo multitud de preguntas, me imagino que muchas de ellas también difíciles de contestar. Sin duda, nosotros mismos nos transformamos en alumnos, porque si me preguntas hace 5 años y ya van 20 dirigiendo el máster, si vamos a tener tipos de interés nominales negativos, o sea, me cobras por ahorrar y me pagas por arriesgar, o el petróleo en menos 37 y luego en 80, o todo el tema de inteligencia artificial, de blockchain, veíamos esta mañana cómo hay muchos traders de gas que están teniendo que poner 1 billón de garantías, 1 billón, o sea, 1.000 millones, cuando se producen estos movimientos en los precios de las materias primas. Así que es un mundo muy complejo donde nosotros mismos somos los primeros que tenemos que reciclarnos a diario, y con los alumnos es una experiencia enriquecedora, porque casi vamos de la mano. Estamos haciendo un máster casi permanente desde 2007, sí. Desde 2007, porque ya no se nos olvidan las crisis que hemos ido dejando atrás. Bueno, algunas cuestiones como los tipos negativos, bueno, pues era algo prácticamente imposible, no entraba en la cabeza de ningún economista, tampoco entraba en la cabeza de ningún economista que el precio de la vivienda pudiese bajar, y eso fue uno de los catalizadores que desencadenó, como todo el mundo sabe, también la crisis de 2007 y posterior, una crisis de deuda soberana 2018. ¿Qué le está pasando al mercado de la energía? ¿Por qué? ¿Qué es exactamente lo que sucede? ¿Los cuellos de botella famosos? Hay varios factores. El primero es que se ha creado una nueva región comercial en Asia que representa ahora mismo el 35% del comercio mundial y que no es baladí. Lo segundo es que China tiene unos niveles de crecimiento que, aunque ha intentado enfriar desde diciembre del año pasado, pues es importante. Luego tenemos en Europa una dependencia muy notable de determinados suministradores de gas, y lo que es muy importante cuando se habla de energía es distinguir lo que es el corto plazo, que estamos teniendo una volatilidad estratosférica, de lo que son los tramos medios y largos de los futuros de energía, donde el tema no es tan dramático como parece muchas veces. Por poner un ejemplo, cuando el gas hizo máximos de 319 euros aquí en Iberia, los futuros de gas a un año, con lo que se cubren las grandes eléctricas, estaban a 150. Así que no digo que no sea barato, pero que es la mitad de dramático de lo que parece. Ya tenemos con nosotros a Jacobo Blanquer, CEO de Tresis Gestión. Hola Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Demasiado miedo a esta inflación o nos estamos acercando a una de las peores crisis inflacionistas? A ver, hay una crisis inflacionista, está claro. Los datos de inflación que conocimos ayer en Estados Unidos y los últimos que vimos también en Alemania ayer, pues son preocupantes. Creo que hay un corte Ya está aquí, no hace falta que llames a Jacobo, que ya ha llegado. Creo que estas presiones, ni nosotros de Tresis lo decimos, van a ser más duraderas de lo que se esperaba o lo que los bancos centrales, yo creo que obligados, transmitían. Pero de ahí a hablar de esta inflación, yo creo que es un paso, estamos corriendo mucho. Yo creo que todavía el crecimiento, a pesar de la rebaja de crecimiento que hemos visto por parte del Fondo Monetario Internacional hace unos días, todavía sigue siendo un crecimiento robusto, y creo que todavía hablar de esta inflación es adelantarnos demasiado. Es cierto que siempre que ha habido esta inflación ha coincidido con fuerte subida del precio del crudo, fuerte subida de los materiales, y eso lo estamos viendo, pero bueno, todavía estamos a 81 o algo, estaba el West Texas esta mañana, y yo creo que no podemos llegar a 100 y no creo que haya motivos para alarmarse. Es más, yo creo que el crecimiento, que en los últimos datos que hemos visto de paro y los últimos datos que hemos conocido, sí que parece que el crecimiento se está pausando un poco. Es probable que con esta nueva apertura, después de la última ola que hemos tenido del COVID, de la última variante, pues es probable que en los próximos meses volvamos a ver un crecimiento más robusto. Entonces, yo creo que a esta inflación es pronto para verlo, es pronto, creo, para asustarnos,
hay que tenerlo presente, hay que mirarlo y hay que seguir muy de cerca del crecimiento de los niveles de inflación. ¿En la inflación se puede disparar más? Pues sí, porque están los cortes de suministro que estamos viendo en muchas industrias, que eso puede provocar más subida de precios. Si el crudo, pues tenemos un shock de crudo de energético y tenemos una subida muy fuerte, pues podríamos llegar en algún momento puntual así tener esta inflación de muy corto periodo de tiempo. Yo creo que sería, en el 2008 llegamos a vivir un periodo de inflación que fue muy poco. No vamos a ir a una inflación de los años 70, que fue algo terrible. No vamos a ir a eso. Entonces creo que es muy pronto para hablar de esta inflación, pero creo que hay que tenerlo presente. Pero creo que los miedos... Que la Reserva Federal Norteamericana siga diciendo con una inflación en el 5,4%. 5,4%, y creo que la subyacente está en el 4% en Estados Unidos, que es transitoria. Bueno, pero y sobre todo hay una diferencia, sobre todo con los años 70. Los años 70... no recuerdo, seguro que no me acuerdo mejor que yo, pero los tipos no estaban al cero. Bueno, esto no estaban al cero seguro, que no, pero que estaban bastante más altos. Teníamos unos tipos mucho más altos, entonces ahora tenemos más mecanismos. Yo creo que lo que sí que puede pasar es que con este crecimiento de inflación y este miedo a esta inflación, pues que veamos cómo se retiran todos los estímulos monetarios incluso un poquito más rápido. Ayer vimos las minutas de la Reserva Federal y que se aceleren un poco la salida de subida de tipos. Existe esa arma todavía y podríamos verla en Estados Unidos, ya lo hemos visto en algún otro país. Bueno, podríamos verlo, pero hablar de esta inflación ya ahora mismo, en octubre del 21, me parece un poco acelerado. Lo que pasa es que los bancos centrales no pueden hacer nada por resolver los cuellos de botella, los famosos cuellos de botella. No, ya eso no. Igual que también se han tirado la tira de años pidiendo a los gobiernos también que hagan reformas estructurales para bajar el déficit, la deuda, y nadie les ha hecho ni puñetero caso, y perdón por la palabra. Ahora mismo, por mucho que también se empeñe el señor Powell, la señora Lagarde, en decir que son los cuellos de botella un poco los que están poniendo contra la espada y la pared a los bancos centrales, tampoco están atados de manos. Es verdad que cuando se habla de inflación muchas veces sin... ¿Qué lo va a resolver? ¿Putin? No, seguramente vuelvan a ser los balances de los bancos centrales. O sea, una cosa es inflación de bienes y otra de servicios. Y es importante distinguirlo porque los IPCs en Occidente, para Powell y para Christine Lagarde, lo verdaderamente preocupante sería la inflación de servicios, que todavía no es tan dramática. Caso contrario es en China, que son mucho más sensibles a las inflaciones de bienes, sobre todo de alimentos, y ahí el porcino les ha dado alegrías con caídas importantes, porque eso es lo que genera inestabilidad social. Entrando en lo que es el mundo desarrollado, normalmente el manual del máster te diría que si hay inflación suele haber subidas de tipos de interés, pero ya han dicho los bancos centrales que van a ir por detrás. Y si no hay subidas de interés, el que haya inflación afecta a algunas industrias, a plásticos, a químicas, a manufacturera, pero si no hay subida de interés, pues tampoco te afecta ni a compañías ni a gobiernos tantísimo como podría ser. Te afecta al bolsillo, a ti y a mí, cada vez que vamos a llenar el coche o a pagar un seguro. Está subiendo, ¿eh? Empieza a subir un poquito. Pero con una dulzura... El Euribor. Un poquito. Bueno, pero es que si te lo preguntamos, Jacobo, yo te pregunto hace un año, ¿crees que el Euribor va a subir en los próximos 5 años? Me dices, no. Bueno, a 5 años no te hubiese dicho que no tenía ni idea, porque a 5 años hacer cualquier pronóstico me parece muy aventurado, pero... Muchísimo. Ya. Oye, temporada de resultados, ¿genera inquietud un poco lo que puedan ir anunciando las compañías? Al momento son buenos resultados, tercer trimestre, sabemos que van a ser... No hemos visto casi nada, Morgan ayer pero estamos todos como a la espera, ¿no? Profit warnings, revisiones a la baja en las previsiones. Bueno, Apple ya ha dicho que va a producir menos iPhones, ya ha habido alguna compañía también que ha dicho que le ve que sus ventas... A ver, yo creo que la clave de estos resultados, los resultados en línea general, yo creo que van a ser bastante lo esperado, no vamos a tener sorpresas, sino es más importante el mensaje que den las compañías. Y yo creo que el mensaje tiene que ser importante en 2 líneas. Uno, bueno, lógicamente, cómo va su negocio, etcétera, y qué previsiones tienen de su negocio, de crecimiento, etcétera. Y luego 2 puntos importantes. ¿Cómo les afecta el tema de la inflación? O sea, si ellos son capaces, depende del sector y de qué empresas, si son capaces de trasladar ellos su aumento de costes, como decía Ganón, si son capaces del pricing power, de trasladar su aumento de costes al precio. Entonces, o no. Porque hay sectores que no pueden. Hay otros sectores que sí que lo tienen sí que son más ágiles para eso. Entonces, dependiendo un poco de eso, pues veremos, creo que va a ser la reacción de los resultados, pero yo creo que la clave es ver que hay inflación y ver los cuellos de botella, cómo les afecta la crisis de los semiconductores, los cuellos de botella que tenemos de distribución, etcétera. Eso es la clave para mí de los resultados, ver los mensajes que mandan las compañías, más que el resultado en sí, que no creo que vaya a haber una gran sorpresa.
¿Esperáis algún tipo de sorpresas positivas en determinados sectores y otras no tan positivas? Pues yo espero sorpresas positivas en aquellos que puedan trasladar los precios, que se vean capaces de trasladar precios. Hay sectores que se van a ver más afectados. Lógicamente, con esta inflación, aunque no suban los tipos, sí que es probable que veamos como el 10 años sí que suba. Nosotros, a mí no me extrañaría ver en los próximos, no voy a decir 5 años, en los próximos, no sé, de tiempo no te digo, pero que podamos ver el 2% en el 10 años americano, pues tampoco me parecería algo raro. Entonces, eso sí que pues hay ciertos sectores que les viene mejor y hay otros sectores que les viene mucho peor. Todo lo que es próximo al bono, pues lógicamente les viene peor. Todos los defensivos es peor. A las propias tecnológicas, la subida de los largos plazos no les viene todo bien. Les viene mejor a las financieras, les viene mejor a ciertos sectores más cíclicos, pero sobre todo a aquellos que pueden trasladar la subida. Me lo he apuntado aquí, el 2% del bono americano. Eso... Sí, pero no te he dicho plazo. No me lo has dicho plazo, no has dicho plazo en tu caso. No, pero hay dos derivadas de lo que dice Jacobo. Yo creo que los resultados empresariales es muy interesante ver hasta dónde afecta todo el plan reformista chino, porque hemos tenido una percepción de que iban contra la tecnología, consumo, y ya han salido resultados de Louis Vuitton y dejan claro que no van contra el consumo de lujo, por ejemplo, y enganchando con lo que decía Jacobo, el lujo es uno de los sectores que tradicionalmente te lo puede hacer muy bien si hay inflación por la capacidad de trasladar a precios y porque no tienen impacto prácticamente en el coste de la deuda, porque no tienen deuda per se. Entonces, ver cómo se tangibiliza lo que ha ocurrido en China, por un lado, y por otro lado, también es verdad que hace 3 meses las expectativas de crecimiento 2022 para Europa eran muy tristonas en comparación con lo que era Estados Unidos y China, que parecía que allí las vacunas funcionaban y en el resto del mundo no. Entonces hay bastante más margen de sorpresa positiva en Europa, entre otras cosas porque el 60% de las cuentas de resultados vienen de fuera, y fuera hablar de esta inflación con Estados Unidos y China creciendo al 4, al 5, al 6, al 7, me da igual el dato, la comparativa sigue siendo todavía muy ilusionante. Es verdad que China está enfriando su economía y probablemente veamos algo menos ilusionante a los resultados asiáticos, pero el lado europeo y el lado americano están los de JP Morgan y Louis Vuitton, por poner un poco los dos primeros así significativos en finanzas y consumo, son sólidos. Que cuesta mucho menos trabajo ponerse en el lado malo, empezar a sacar un poco cuáles son los principales riesgos, ¿no? Y a veces tampoco valoramos también lo que tenemos delante, ¿no? Porque ahora mismo hay mucho sentimiento negativo, sentimiento bajista en las bolsas, pero van a continuar también los estímulos. Estamos a 3% de máximos, tampoco digamos sí, claro que terrible, no. porque Claro, no. Estamos ahí. Pero quiero decir que estamos todo el día en la tele, en la radio, en los periódicos, un poco, bueno, pues con esos titulares un poco de, por lo menos que nos pongan un poco en guardia. Lo digo yo por ser el primero, también de entonar el mea culpa también, y que muchas veces lo que hay que sacar a relucir también que son las fortalezas del mercado, que los estímulos van a continuar. Oye, que el COVID se va a terminar acabando. La incidencia acumulada en España creo que ya está por debajo de 50, ¿no? Ayer el G20 lo dejó claro. Tanto ministros como bancos centrales en lo fiscal y en lo monetario van a estar ahí. Y es tanta la liquidez que se inyecta y tan dramático el coste de oportunidad. O sea, es que invertir en un bono alemán para refugiarte te cuesta menos 0,5 cada año en cómodos plazos, menos la inflación. Entonces, claro... Pero con el bono al 2% ya la cosa cambia, ¿eh? El bono al 2% en Estados Unidos y a 10 años. Un 2% pero... seguro, asegurado. No, asegurado no. Asegurado. Yo he dicho que no me extrañaría que lo viésemos y yo sigo diciendo. No lo estropees, Jacobo, no me digan no asegurado. Pero el día que Estados Unidos, el federal, no va a cumplir con su compromiso de pagarle a un acreedor ese 2%. No. Ya sí que tenemos un gran problema. Yo no he dicho. Yo he dicho que podremos llegar a ver el 2% en 10 años y lo sigo pensando. Ya me llamarás. Oye, por supuesto. Ya sabes que estás aquí invitado cuando quieras. Está todo el tema también hoy en el Congreso, están discutiendo sus señorías un poco el tema decreto eléctrico para cortarle las alas a los beneficios de Bueno, parece que la ministra se ha echado un poco para atrás. Bueno, un poco para atrás, pero también su socio de coalición también le ha dicho que ni un paso atrás. Bueno, pero eso ya es un problema dentro del gobierno. Ayer vimos que Europa no dijo mucho, la verdad. No, la verdad es que un poco parches, ¿no? Sí. Parches calientes un poco No dijo así mucho de cómo arreglar el problema energético, eléctrico, pero porque no tiene difícil arreglo, la verdad. Entonces, bueno, yo creo que no será tanto hachazo, algo puede haber, pero lo tenemos que ver, es que están hablando ahora, es que no te puedo dar. Tuvieron ayer reuniones, creo que con Iberdrola y con Naturgy.
tampoco sabemos. Pero muy están bien. subiendo, las eléctricas estaban subiendo. Sí, sí. Están subiendo también los bancos. Ayer se dieron un buen morrazo. Bueno, es que yo creo que se juntó el dato de inflación, miedo a menor crecimiento y los bancos que habían tenido llevaban pues un mes bastante bueno y con unas subidas muy fuertes, apoyadas en la subida, en la recuperación del 10 años americano sobre todo, bueno, pues hubo un momento de toma de beneficios. También por ahí alguna noticia de que el BCE estaba planeando también elevar los requisitos de capital a los españoles. Bueno. Yo creo que ya tienen unos requisitos suficientemente más, bueno, es lo malo de estar tan regulados. ¿Tienes algún banco en tu cartera? Yo tengo algún banco en cartera, ¿Algún banco? Sí. ¿Español? Español tengo Santander. Ajá. Tengo más BNP. Muy bien. Y tengo más americanos. Vamos a ver lo que sucedió hoy con Wells Fargo, Citi, Morgan Stanley. Sí, pero los JP Morgan de ayer fueron buenos, pero que en gran parte fue por desprovisión, porque quitaron provisiones, que eso es un colchón que tiene toda la banca a nivel mundial, que tiene un colchón de provisiones que pueden deprovisionar y pueden seguir dando resultados muy buenos. Que Santander, pues si cumple lo que dijo el otro día de dividendo y te haces 4 números, pues están diciendo que te pueden ganar bastante dinero. 40% de payout, ¿no? Un precio, no sé cuánto era, 3 y pico, ¿no? Tenía que... Bueno, ahí es que hay una letra pequeña en la recompra de acciones y tal. Jacobo Blanquer, CEO de Tresis Gestión, Juan Ramón Caridad, director del máster MFIA. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a los dos. Que vaya bien la semana. Y muchas gracias y perdón por el retraso. Nosotros hacemos una pausa. Enseguida nos ponemos manos a la obra en días de trading. Hoy con Luis Francisco Ruiz, de Estrategias de Inversión, y con Javier Echeverry, de Daico Markets. Hasta ahora.